Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional, tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, periodismo comprometido con la verdad, periodismo comprometido con el Tolima. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima, 7:41 minutos. Saludamos a la representante a la Cámara por el Tolima, Marta Alfonso. Muy buenos días, apreciada Marta. Muy buenos días, Juan Pablo, y a toda la audiencia de Econoticias. Un saludo muy especial, a la mesa de trabajo también. Saludamos al exdiputado y excandidato a la alcaldía de Ibagué, Renzo Alexander García. Muy buenos días, apreciado Renzo. Juan Pablo, muy buenos días para usted, para todo el equipo de Ecos del Conveima y también buenos días para toda la ciudadanía y la profe Marta. Renzo, ¿cómo evalúa usted la crítica por parte de la representante Alfonso hacia la gestión del ministro de Salud, en especial a lo referente a su capacidad técnica y política? Juan Pablo, yo soy un convencido que la crítica y la autocrítica son principios organizativos, incluso de los progresistas, deben ser principios de los gobiernos del cambio. Así que la crítica que hace la profe Marta en relación al desempeño de Guillermo Alfonso Jaramillo en la dinámica de aprobación de la reforma es un llamado a atención, es un póngase pilas, necesitamos que esa reforma salga adelante, pero aquí vimos que lo que hicieron los defensores de Guillermo Alfonso es atacar sin ningún tipo de sustento. Yo incluso tuve algunas discusiones por redes sociales con algunos de estos amigos y en definitiva pues no hay ningún argumento de peso que digan el por qué la crítica no es suficiente, no es válida, no es necesaria y por qué no es pertinente para este momento. Renzo, ¿cuál es su opinión sobre la preocupación expresada precisamente por varios sectores respecto al liderazgo y capacidad de Guillermo Alfonso Jaramillo para tramitar la reforma de la salud en el Congreso? No, yo creo que aquí hay que hacer equipo. Mire, lo que vimos nosotros de manera clara en el proceso de aprobación de la reforma de la salud en la Cámara de Representantes significa un trabajo en equipo entre el gobierno, el ministerio, los parlamentarios y en este caso pues hablar de manera precisa de la representante, la profe Marta Alfonso, quien trabajó de manera mancomunada, se echó al hombro pues todo este proceso y hubo cierta sincronía. Hoy lo que estamos viendo es que no hay ese tema. Yo entiendo de esa manera las críticas que hace la representante Marta Alfonso, nuestra amiga, que además creo, Juan Pablo, que hay que decirlo y lo decíamos ahorita, pues lleva cerca de 25 años como activista por los derechos humanos, por la defensa de los derechos de las mujeres, trabajando desde el movimiento estudiantil, entre otros casos. Es decir, se llega al progresismo mucho antes de lo que esos actores que están criticando a la representante hayan llegado a esos procesos. Aquí hemos estado nosotros demostrando que es en las calles, que es con la gente que se puede cambiar ese tipo de situaciones y decirles que se calmen, que sean tranquilos, que un gobierno requiere también que se le hagan llamados de atención, sobre todo cuando esos llamados son ponderados, son calmados, cuando no se está pidiendo la cabeza de nadie, porque además aquí llegaron con el cuento que se estaba pidiendo la cabeza del ministro y eso no es cierto. Aquí lo que se le está diciendo al ministro es: ministro, coordine, ministro, no siga desaforado en sus argumentos, ministro, cálmese, ministro, haga equipo. Renzo, ¿cómo interpreta usted las declaraciones del diputado o los tweets de Marco Emilio Hincapié Jr., quien sugiere que las críticas de la representante Marta Alfonso son motivadas por intereses electorales y afán de protagonismo? Juan Pablo, esperé que se pudiera dar un debate amplio, público, tranquilo con el excompañero de Duma departamental Marco Emilio Hincapié, al cual escribí que no era cierto lo que decía, que la intervención y el llamado que hacía la profe Marta Alfonso era más que legítimo y que Marta era mucho más progresista que él. Y lo dije directamente porque no soy de esconderme para nadie, pero nos dimos cuenta de que no salió Marco al debate público. Creo que estos debates hay que hacerlos con altura. Si uno está atacando a alguien, pues salgamos a decir por qué estamos atacando, demos la cara, demos los argumentos, sentemos posición, pero aquí en definitiva pues no vimos eso. Lo que vimos fue como cierto grupo de extrabajadores también de
el diputado salen un poco a defenderlo, no me desgasté con ellos, solamente tuve ahí ciertos tweets con Miguel Moreno, en el sentido en que le hacía caer en cuenta a Miguel, que tiene una trayectoria de izquierda, pues que la crítica y la autocrítica son principios de los sectores progresistas, así que me parece malsano pues que tratemos de dar unos debates, pero no seamos capaces de sostenerlo públicamente. De hecho, yo invité a Marco Emilio hoy, no me responde, no contesta mensajes, y yo lo bautizo de la siguiente manera: parece como si Marco Emilio Hincapié fuera valiente para enfrentarse a Andrés Hurtado, pero cobarde para enfrentarse a Renzo García. Bueno, yo no diría que Renzo García, Juan Pablo, porque también creo que esto no hay que personalizarlo, lo que creo es que hay que enfrentar a Hurtado, a Barreto y a todo el mundo con argumentos, con elementos de peso, y sobre todo si lo estamos haciendo por las redes sociales, pues tratemos de que ese debate sea consistente y pueda, digamos, seguir esbozando argumentos de peso frente al tema. Marco, por ejemplo, decía que Marta era verde en el Congreso y progresista en el Tolima. Marta se enfrentó a Katy Jubinado, a Catherine Miranda. Se han sentado serias críticas frente al actuar del Partido Verde cuando no es consistente con algunas políticas del gobierno. Yo le quería preguntar, venga Marco, explíqueme el por qué nos ataca a nosotros cuando en el Tolima nosotros desde el Partido Verde somos incluso más coherentes que ellos estando en el pacto histórico. Entonces, demos ese debate de manera abierta, con tranquilidad, con calma, pero también coloquemos todos los argumentos sobre la mesa, porque es que esa estigmatización de siempre generar el rumor, el chisme de corrillo, es lo que le hace daño a la política en el Tolima y en el país. Demos la cara. Aquí estamos nosotros diciendo cuál es la contradicción, cuál es la problemática, cuál es la inconsistencia, pero por favor explíquenos, no salga un poco a tratar de generar un manto de duda que quiera la confianza en la ciudadanía, cuando hoy lo digo también y lo reto además a sus amigos que nos digan si Marta Alfonso no ha sido la mejor representante de todos los representantes que hoy tiene el departamento del Tolima, y si no es una de las mejores representantes de ese país sin tener incluso experiencia en el campo del mundo de la política electoral. Bueno, pero hoy lo estamos demostrando con acciones y con hechos, y por eso también estoy aquí acompañando a Marta, porque de verdad es un faro pues en ese camino que creemos que hay que Marta implementar. Alfonso, ¿cómo recibe usted esos insultos de Marco Emilio Hincapié que no es capaz de sostenerlos públicamente a través de medios como Ecos del Conveima? Bueno, pues a todas luces un tratamiento injusto. Yo he sido una persona de primera línea en la defensa de las políticas del gobierno nacional, con una acción absolutamente contundente en la línea de lo que propone el presidente, y es estar en los territorios, bajar la política pública del gobierno nacional hacia los municipios, hacia los campesinos y campesinas, hacia la juventud. Todo el tiempo estoy en una lógica de poder difundir ante los medios de comunicación regional, ante las comunidades, los programas acertados que hoy el gobierno está desarrollando, y que incluso muchas veces el mismo gobierno se queda corto en difundirlos, en hacerlos llegar hasta el último rincón de los territorios, y yo esa labor la hago todo el tiempo, sacrificando mi vida personal, mi familia, trabajando de lunes a domingo en esa labor. Lo segundo es que creo que el país entero sabe cuál ha sido mi defensa de la reforma a la salud, y por eso hablo también con autoridad frente al tema. Una reforma que entregamos aprobada en Cámara de Representantes ante todas las adversidades, porque se pensaba que esa reforma no iba a lograr pasar, y logramos aprobarla. Eso es un trabajo de tejer en la filigrana más pequeñita que ustedes se imaginen en el Congreso, reuniones, almuerzos, cafés, con cada una de las UTLs, con cada uno de los congresistas, incluso varios de los, yo te lo contaba en una entrevista anterior, incluso nosotros tuvimos durante el debate de Cámara el acompañamiento, el trabajo conjunto con la senadora Ana Paola Gudelo. Entonces uno lo que dice es cómo es posible que llegue a Senado
y en Senado se caiga. Y uno le pregunta a los senadores, incluso el pacto histórico, bueno, ¿cómo fue el trabajo que se hizo? ¿Cuántas reuniones hicieron? ¿Cómo se preparó la ponencia? Y lo que dicen es, pues no ha habido tanto liderazgo del gobierno. Miren, el Ministerio de Salud tiene un equipo técnico excelente que está al frente de la reforma, incluso buena parte de ellos, la mayoría de ellos que estaba mucho antes del doctor Guillermo Alfonso, o sea, un equipo que llegó con la doctora Carolina Corcho, que fue además la autora y artífice de esta reforma a la salud. Ese equipo técnico ha sido un soporte fundamental y con el que trabajamos de manera articulada, al igual que con un equipo jurídico del Ministerio del Interior. Pero lo que sucedió durante Cámara es que cada que el ministro Guillermo Alfonso habló en el Congreso o habló en los medios de comunicación, nos generó unos ambientes tremendamente hostiles para el debate. Incluso les voy a contar que yo terminé siendo ponente coordinadora, una de las principales defensoras de la reforma, una de las personas que técnicamente ha sustentado esta reforma en cada uno de los cuestionamientos que ha hecho la oposición, y termino recusada y por fuera del debate por culpa de las declaraciones irresponsables del ministro. Pero hoy ni siquiera pude acompañar y debatir en el debate de moción de censura al ministro, porque hoy enfrento un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por las declaraciones irresponsables del ministro. Entonces uno, digamos que con toda la autoridad tengo yo para decir, sí, ha sido un liderazgo, Marta, técnico muy débil. ¿Cómo es esto de lo que dice hincapié que usted es verde en Bogotá y progresista en el Tolima? Como no, si fuera progresista cuando le conviene. Es absolutamente falso. El Tolima y el país me conoce de luchas en los movimientos progresistas y de izquierda desde la década del 90, o sea, desde mi adolescencia. Toda mi juventud la dediqué al movimiento de mujeres, al movimiento campesino, al movimiento estudiantil. Toda la vida he trabajado en procesos sociales. Me conoce la gente por eso, porque he venido de luchas de muchos años atrás. Entonces es como una actitud agresiva, desagradecida también de muchos integrantes del progresismo aquí en el Tolima, que la persona que hoy más está defendiendo al gobierno dentro de la bancada parlamentaria del Tolima es a la que atacan. Yo no los escucho decir absolutamente nada de la gestión de los otros representantes, que incluso muchos de ellos atacan al gobierno o simplemente guardan silencio. Miren, muchas de las situaciones que a uno, digamos, lo desconciertan del manejo de la política en el Congreso tienen que ver con que muchos de los congresistas del Tolima que ni siquiera votan a favor de las reformas, tienen mejor trato por parte de algunos sectores del gobierno, incluido el ministro Guillermo Alfonso, que nosotros quienes defendemos el gobierno. ¿Me puede citar un ejemplo? No voy a poner ejemplos porque se personaliza y no creo que sea necesario para este punto del debate. Pero hay un tratamiento diferencial muy beneplácito con representantes a la Cámara que incluso votan negativas las reformas o no las votan, que incluso conmigo, que estoy al frente defendiendo. Si votan en contra, no entiendo. Quiero decir que hay un trato mucho más cordial, amable. Mucho más amable. Por ejemplo, yo solicito una cita en un ministerio y puede durar meses en agendarse, mientras sé que a la bancada, por ejemplo, el Partido Conservador la atienden con mucha más facilidad. A la representante del Partido Liberal. O sea, hay un tratamiento hostil y muy seguramente eso tiene que ver con actitudes también de alfiles del gobierno que quieren bloquear la gestión que una puede hacer. ¿Considera que las diferencias políticas entre el ministro de Salud y usted tienen que ver con que usted lo derrotó a las elecciones del Congreso de marzo del 2022, donde Jaramillo tenía otras candidatas? Creo que la cosa es mucho más profunda. Creo que tiene que ver con actitudes muy machistas en la política, que no reconocen liderazgos de las mujeres, pero también tiene que ver con una rivalidad equivocada, porque esa no es la manera de asumir el debate político para crecer.
tiene que ver con una rivalidad porque Renzo García y Marta Alfonso representan hoy en el departamento del Tolima un liderazgo político alternativo, emergente, creciente, que viene ganando legitimidad, respaldo de la gente que nos ve el día a día trabajando con la mejor disposición de construir de manera colectiva, con la gente de manera organizada, un proceso. Nosotros somos de lógica de proceso y creo que algunos sectores que en la política alternativa se acostumbraron a hacer política de manera tradicional, pues no ven con buenos ojos nuestro liderazgo en la política. Entonces, por eso creo que es mucho más profundo, o sea, que más allá de la relación con el ministro Guillermo Alfonso, hay toda una lógica de bloquearnos, de desconocernos, de atacarnos, porque representamos una amenaza para el jaramillismo. Porque representamos una alternativa creciente y con mucha legitimidad. ¿Ustedes creen, Renzo, que Guillermo Alfonso Jaramillo divide la izquierda del Tolima? Yo creo que Guillermo Alfonso Jaramillo tiene que entender que es el ministro de Salud, que siendo parte del gobierno tiene que trabajar en equipo, que tiene que mirar cómo convoca a toda la ciudadanía a sacar adelante esos procesos de reformas para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, y en esa perspectiva creo que tiene que cambiar muchas de sus prácticas porque no son las mejores, pero aquí estamos es en la intención de mirar cómo logramos que la ciudadanía tolimense y colombiana indiscutiblemente mejoren en su calidad de vida, en su dignidad, y por eso es sumamente importante que en lugar de estar generando estas divisiones, esta falta de reconocimiento, pues que realmente lo que se haga es un trabajo en equipo. Aquí está la mejor representante del departamento del Tolima, yo diría incluso, y con eso hasta le pido a estos amigos que demos el debate, yo diría que Marta es la mejor representante de toda la historia del Tolima, y eso lo podemos debatir con hechos concretos. Los protagonismos, los debates, la presencia nacional, el posicionamiento, entre otros. Yo quiero que demos ese debate, y si nosotros estamos equivocados, pues que nos digan por qué estamos equivocados, porque además creemos que es con la sana discusión que tenemos que mejorar una discusión sana que también se planteó en el Congreso. Yo no entiendo cuál es el tropel, cuál es la tormenta que están armando en ese vaso de agua, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Nosotros estamos en la intención de mirar cómo sacamos adelante iniciativas que indiscutiblemente hacen falta al país. Bueno, representante Marta Alfonso, hoy tenemos una reforma de la salud en cuidados intensivos. No se ha hundido, pero pues falta muy poco, tal vez. Si esto llega a pasar, debe haber responsabilidades políticas en el gobierno. ¿Quién debe asumir esta responsabilidad? Bueno, eso es de corte del gobierno. Yo no podría decir que tiene que dimitir en sus funciones alguno de los ministros, porque eso lo tiene que evaluar el presidente de la República, es su fuero completamente. Lo que yo sí creo es que hay que evaluar el método con el cual se está construyendo la política desde el gobierno, cómo son los diálogos que se hacen, cómo son las alianzas que se hacen y la coordinación que se hace desde las distintas carteras y desde el, digamos, gobierno en general, para poder avanzar en la agenda legislativa que ha propuesto el gobierno para poder cumplir con su plan de desarrollo. Ese es un punto, pero lo otro es que yo también creo que el ejercicio de la política que hoy está haciendo el gobierno dentro del Congreso tiene que reorientarse en virtud de las reformas que quedan, porque no es solamente la reforma a la salud, o sea, hay a todas luces un bloque hegemónico de la política tradicional de los sectores de derecha que se están oponiendo a cualquier avance del programa de gobierno que propuso el presidente Gustavo Petro y por el cual fue elegido por las mayorías de Colombia. Entonces, eso implica una reingeniería de la política al interior del Congreso que le permita al gobierno acercarse, por ejemplo, a quienes son
tienen más identidad con las propuestas, los que vienen del sector salud o los que vienen del sector de los trabajadores de los gremios económicos o los que vienen cercanos a los temas pensionales o los que vienen cercanos a los temas educativos. Es decir, cada tema que el gobierno ha propuesto en su agenda política para el Congreso tiene al interior del Congreso representantes y senadores que han trabajado esos temas. Ese es el primer mapa que debería hacer el gobierno en términos temáticos, en términos de identidad, con estrategias de país, y a esos es a los que hay que sentar primero. Esto yo se lo he planteado al DAPRE, por ejemplo. Hace unos meses tuve la posibilidad de conversar de este tema con el doctor Carlos Ramón González y se lo propuse. Le dije, ¿por qué no hacemos un mapa del Congreso en términos de aquellos que tienen mayor sintonía, identidad, experiencia en los temas que se proponen para la agenda legislativa, y con esos se trata de hacer unos primeros acuerdos, luego se pasa a los siguientes anillos? Entonces yo sí creo que hay una necesidad de una reingeniería de la política al interior del Congreso por parte del gobierno. Bueno, representante Marta Alfonso, nos plantean aquí algunas inquietudes por la línea de WhatsApp. Vamos a estar mucha gente sintonizando esta entrevista. Nos dicen que cuál va a ser su futuro en la política. Estamos a 2 años de nuevas elecciones de Congreso. Usted definitivamente tiene la mira puesta en llegar al Senado y que Renzo García se dé su fórmula a la Cámara. ¿Qué se ha planteado hasta el momento? Estamos en ese proceso, yo creo que eso hay que evaluarlo. Miren, yo insisto en que nuestra construcción política y nuestro movimiento es un movimiento de proceso. Yo creo que hay que construir de manera contundente las bases de un movimiento que nos dé la posibilidad de ganar en las elecciones de Congreso de manera contundente. Y en esa medida creo que hay que hacer todas las valoraciones en todos los niveles que nos permitan saber si hay que jugar nuevamente a la Cámara o si realmente nos da para un Senado. Entonces estamos en ese proceso y yo creo que es la misma gente la que nos lo irá diciendo. No, un complemento, y es que nosotros hacemos política no desde una lógica unipersonal, es decir, no es lo que piense Renzo García, no es lo que piense Marta Alfonso. Nosotros creemos que aquí hay que consultar de manera protagónica y decisiva y vinculante a las organizaciones, a los amigos, a los movimientos sociales con los cuales venimos trabajando de décadas enteras, porque es la política como colectividad, la política del conjunto como proceso, y no la política con una lógica unipersonal. Aquí eso tiene que cambiar, y por eso la gente nos pregunta, bueno, ¿qué van a hacer? Estamos incluso diciéndoles, vengan, sentémonos, evaluemos, porque esta es una pelea muy dura, porque en definitiva en este departamento hay un clan político hegemónico que lo tiene absolutamente todo, y la única posibilidad real para poder confrontarlo y ser exitosos, es decir, mantener la credencial que requieren los sectores progresistas a la Cámara, mirar la posibilidad de un Senado, requiere el concurso de muchas fuerzas vivas, políticas y alternativas de esa región, razón por la cual creo que estamos en esa discusión, en esa valoración, en ese análisis. Hay 2 temas que yo quiero abordar de departamento y de ciudad antes de que termine este ping-pong político. Uno es la fábrica de licores del Tolima, que lo quiero abordar con Renzo García, y otro es el tema del agua y del IVAL y de los sueldos que se están devengando en el IVAL, y las pérdidas, las fugas, el tema per se de la solución definitiva del agua de Ibagué. El tema del taparroja, hemos dicho que el responsable es Ricardo Orozco, sin dudarlo en un solo instante. Sin embargo, Orozco aparece ayer arropado al equipo barretista en Fresno, con Barreto, con Adriana Magali, con Santiago, como si nada, como si no les pasara sangre por las venas, sabiendo que la fábrica de licores de nuestro departamento está en crisis, y aún así lo promueven como candidato de nuevo a la gobernación. ¿Usted qué piensa como diputado de la crisis que usted mismo advirtió de la fábrica? Pues Juan Pablo, eso iba a decir, lo advertí como diputado del departamento del Tolima el año pasado. Vimos cómo el gobernador Ricardo Orozco amplió fronteras para otros aguardientes sin ningún estudio técnico, pasando por encima incluso del gerente de la fábrica de licores. Decisiones que no benefician al Tolima, decisiones que están pensadas
para beneficiar intereses económicos de aliados políticos en este territorio. Y ahí está la razón de ser de por qué hoy se quiebra este departamento, porque se piensa más en los intereses de unos pocos que realmente en el bienestar colectivo de toda la población tolimense, y eso es algo que hay que cambiar. Yo le pido a la ciudadanía que no olvidemos estas cosas, porque hoy, como usted lo dice, Juan Pablo, están recorriendo todo el departamento, haciendo desde ya campaña para que Ricardo Orozco sea el próximo gobernador del Tolima, de la mano de Adriana Magali Matiz. Yo le digo a la ciudadanía, no los podemos ver separados, ellos hacen parte de una misma casa política, representan la misma práctica, los mismos discursos, la misma tragedia colectiva que hoy está viviendo toda la ciudadanía. Les coloco solamente un dato para terminar esta intervención, Juan Pablo. ¿Qué gana el Tolima con una apertura de aguardientes con la fábrica de licores de Cundinamarca? Al Tolima le llegan cientos de miles de botellas de aguardiente de Cundinamarca, pero en Cundinamarca no se puede vender una sola botella de aguardiente tolimense porque en Cundinamarca le cerraron fronteras a muchas fábricas de licores a nivel nacional. ¿Por qué? El gobernador mantiene ese tipo de decisiones que en definitiva quiebran y acaban la poca industria que tiene ese departamento. Una ciudad como Ibagué, llena de desempleo, de miseria, de hambre, y estos gobernantes acabando la poca industria y el poco empleo que tenemos regionalmente. Eso es inadmisible y por eso le pido a la ciudadanía, no sigamos creyéndoles, por favor, porque nosotros mismos estamos eligiendo nuestra desgracia colectiva. Otro tema, Marta Alfonso, el IVAL. Hemos conocido hoy una noticia de un portal denominado conlaverdad.com, donde titulan la escandalosa nómina del IVAL. Dice que se ganan, por ejemplo, Erika Palma 16 millones mensuales, sus directores de gestión, de matrículas, de recursos físicos, de gestión documental, todos ganan 14 millones de pesos, son varias personas, y a esto se suman, según ellos, jugosos sueldos de 10 millones de pesos mensuales y 13 millones para otros. ¿Qué piensa del tema de los salarios en el IVAL? ¿Son justos? ¿Son equitativos con la situación de la ciudad? ¿El IVAL está siendo eficiente para brindarle agua a los ibaguereños? No, pues uno lo que vería es que con unos sueldos de esa manera debería haber una mayor eficiencia de el IVAL. El IVAL hoy pierde cerca del 52%, si no es más, del agua tratada, del agua potable que trata, ¿cierto? O sea, del agua que está lista para el consumo humano. Se pierde la mitad, es decir, por cada gota de agua que de esta ciudad se manda las tuberías de los ibaguereños, se pierde una gota más, ¿cierto? Es muy triste que el IVAL, que es un patrimonio de los ibaguereños, que es una institución pública, una empresa de servicios de carácter público, de las pocas que quedan en el país, porque la mayoría se han visto quebradas, intervenidas, privatizadas, pues que el IVAL, que es un patrimonio de los ibaguereños, hoy esté ante una ineficiencia administrativa tan tremenda como la que tenemos. Yo creo que al IVAL hay que defenderlo, esa es mi primera hipótesis. Es nuestro patrimonio como ibaguereños, es nuestra empresa pública de acueducto y alcantarillado y hay que defenderla, pero eso implica pues hacer un cuestionamiento fuerte a las malas prácticas, a las malas administraciones, y en eso estamos, Juan Pablo. Esto es un problema de una enorme complejidad que implica que muchos actores, incluido el sector privado, se sienten en la mesa, la alcaldesa, la gerente del IVAL, el Ministerio de Vivienda, y que de manera colectiva podamos pensar estrategias y alternativas que permitan modernizar la entidad, mejorar todo el tema de red de acueducto y alcantarillado de la ciudad,
aumento del caudal que nos permite aumentar la capacidad de el Ival y el suministro de agua potable para que Ibagué siga creciendo, o por lo menos para que le garantice el agua a la gente de las zonas en donde ya creció la ciudad de manera supuestamente planificada con planes parciales, pero que hoy la gente no tiene agua, como es el caso de la Arboleda del Campestre. Y quiero contarles una cosa, hemos venido trabajando desde hace año y medio en ese tema de manera muy juiciosa, hablando con Ministerio de Vivienda, con la Superintendencia de Servicios Públicos, incluso con la Superintendencia de Notariado y Registro. Hemos hecho una serie de audiencias públicas, mesas técnicas. El Ival jamás asistió a ninguno de los espacios, así que tomamos la decisión de visitar al presidente nacional de Camacol. Hace menos de un mes tuvimos una conversación con él. Tuvimos también una conversación con la constructora Bolívar y de manera consensuada se decide abrir un espacio de diálogo con la alcaldesa y con la gerente del Ival para que el 5 de abril podamos tener una conversación respecto a este tema. Digamos que si bien mi papel aquí ha sido de control político, de cuestionar el manejo que no solamente el Ival y no solamente esta alcaldía, sino alcaldías anteriores le han dado a este tema del crecimiento de la ciudad, de los planes parciales para construir vivienda, pero sin agua. No solamente ha sido, digamos, un trabajo de control político y de cuestionamiento de gobiernos anteriores, sino que también es un trabajo propositivo para que encontremos alternativas, porque aquí lo que necesitamos es que a los ibagreños les llegue agua. Escribe el geólogo Jonathan Ortiz: el dinero de las fugas, que es agua ya tratada, es quizás del rubro que más le cuesta al municipio en términos económicos. Así es, pues imagínate, es que tratar, yo no sé cuánto cuesta, no tengo el dato acá, lo tenía pero no lo recuerdo ahora, pero tratar cada litro de agua tiene unos costos que no se recuperan por parte del Ival porque se pierde la mitad. Es decir, si te cuesta $1 tratarla, tú solamente recoges 0.5 de ese costo que se invirtió. Y aún así, el Ival se ha sostenido. Aún así, el Ival es una empresa que ha logrado sostenibilidad en el tiempo. Por eso digo, esa empresa la tenemos que defender con toda. Yo seré la primera en defender el carácter público de la empresa de acueducto de alcantarillado de Ibagué, pero pues para que la empresa se sostenga y no nos la terminen quebrando y llevándola a la intervención y a la privatización en unos años, nos toca desde ya hacer control político y cuidar esa empresa, todos y todos los ibagreños. Juan Pablo, yo creo que aquí está operando lo que siempre opera en la cabeza de un político tradicional, y es asfixiar, agotar la empresa pública para después justificar su privatización. Y creo que es lo que no podemos permitir. Al Ival hay que exigirle un fortalecimiento institucional, y eso sin lugar a dudas representa que la gente que llegue a trabajar al Ival tiene que ser gente competente, con criterios técnicos, y no la politiquería que usted está demostrando. Porque a mí me dicen, es que le están pagando 16 millones a la gerente, hay como 16 otras subgerencias que se ganan como 14 millones de pesos. Yo diría, yo no tengo problema en que les paguen 14 millones de pesos, pero que sean eficientes. Hoy Ibagué está en una crisis sin precedentes por el tema del mal manejo del acueducto y el alcantarillado, y esos productos, esas cabezas. Igual tiene un régimen independiente, ¿no? Entonces, por ende, no se puede legalmente decir que hay que equipararlos a los de la alcaldía, pero uno sí esperaría que los sueldos fueran similares a los de los secretarios, ¿no? O que fueran eficientes. Yo también creo que no hay confirmar problema. El dato, Renzo, pero creo que un secretario se debe ganar 12, 13 millones de pesos mensuales. Sí puede ser muy superior, y yo no tendría problema, pero es que lo que dice Renzo es cierto, y es que sean eficientes. El tema del recaudo en el Ival es deficiente, el tema de la administración de la red es ineficiente, se pierde la mitad del agua tratada
que potabiliza la empresa, el tema además, por ejemplo, de atención a las fugas, de atención a los temas de alcantarillado que se desbordan, es eterno, gente que se le desborda la alcantarilla y dura 3 días con el problema. Lo de los o planes más. parciales, ¿cómo es que están aprobando construcciones en donde no hay agua, pero además aprueban construcciones en donde el IVAL no tiene perímetro hidrosanitario? Eso es una estafa, eso es corrupción, y eso es lo que hay que gerente quitar. dijo que eso venía del gobierno anterior a Hurtado, ¿no? De Pero 45.000 o más Nuevas viviendas. nuevas matrículas. Pero Hurtado Donde les tenían que dar terminó agua. en diciembre aprobando 2 nuevos planes parciales. Es decir, aquí no se pueden tirar la pelota y con espejo retrovisor estar haciendo la política. Ellos representan una institución. Y como representantes de esa institución tienen que mirar cómo ajustan y corrigen lo que está mal. Pero no digamos que las cosas están mal porque el otro la dice, no, entonces ¿cómo las va a mejorar? Aquí lo que hay que hacer es exigirle de manera directa a la gerencia y a todas las subgerencias que trabajen, que sean serios, pero además Perfecto. que demuestren capacidad técnica y que esa empresa la saquemos adelante. Querida Marta Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Juan Pablo, muchas gracias, a amable. toda la mesa. Gracias.